Hola, mi nombre es Fernando Inostroza Vicuña, gerente general de SAMI. El día de hoy vamos a hablar sobre los procesos constructivos en estructuras portantes. Sin más preámbulos, comencemos. Las fases ordenadas para llevar a cabo la construcción de un edificio. Del proceso constructivo se componen de las siguientes fases. Los preliminares. Dentro de los preliminares tenemos el trazo y replanteo, la limpieza del terreno, la nivelación del terreno. Luego de esto podemos pasar a la cimentación, a las excavaciones de las cimentaciones, luego de esto a la colocación de los aceros, si así lo demanda el proyecto, si no, hacer un cimiento corrido, luego de esto un sobrecimiento para posteriormente para los muros o colocar los muros, ¿no? Anteriormente a esto, como es una estructura portante, necesitamos trabajar con viguetas o vigas soleras y columnetas, ya para poder confinar. Entonces, comenzaremos a trabajar luego con este tipo de estructuras que son las viguetas y vigas soleras o columnetas. Posteriormente comenzaremos ya a hacer las instalaciones de puertas, ventanas, los acabados y así puedes aprovechar tu vivienda. Comenzando, para todo esto, los terrenos normalmente los podemos encontrar de esta manera. O en el caso de la selva o la sierra, muchas veces está lleno de maleza, ya que la naturaleza siempre ocupa su lugar. Por ende, nosotros lo primero que tenemos que hacer al llegar al terreno es comenzar a hacer la limpieza total, la descolmatación, la nivelación del terreno para comenzar a poder después replantear. ¿Qué es un replanteo del terreno? Como vemos en este caso, en el replanteo lo primero que vamos a hacer es colocar los caballetes o las balizas, como así también se le llama, para poder trazar todas las estructuras o los cimientos que indican los planos. Un replanteo no es otra cosa que pasar los planos hacia el terreno para poder comenzar a trazar por dónde va a ir la línea de nuestras estructuras. Como vemos en esta imagen, una vez puestas las balizas, se ponen cordeles y sobre estos cordeles se le echa yeso para poder marcar al albañil, al ayudante, cuál es el área que va a excavar y la profundidad se le dictará de acuerdo a los planos. Una vez hecho una vez hecho el replanteo completo, ya se comienza a la excavación de los propios. En este caso estamos viendo el ejemplo de la excavación de una zapata, lo cual más adelante se terminará perfilando porque las zapatas tienen que terminar, como ya habíamos dicho en el tema de zapatas, tienen que terminar bien perfiladas y si es que demanda el caso, ponerle un solado pequeño, ¿verdad? En esta imagen, en este caso, la estructura demanda estructuras de concreto armado en los cimientos. Para hablar mejor o para hablar de manera más propia, se le colocan vigas de cimentación. ¿Para qué? Para poder uniformizar el asentamiento de toda la estructura, porque de repente este tipo de suelo es un suelo no muy, no muy resistente. Por esto es que la estructura demanda la necesidad de colocar vigas de cimentación, como vemos en la figura, ¿no? Esto se le llama vigas de concreto armado o vigas de cimentación, lo cual ayuda a uniformizar la rigidez de la estructura, lo cual permite que la estructura asiente de manera uniforme dentro del terreno, porque el terreno no tiene una buena capacidad portante. Una vez colocados todos los aceros de los cimientos, comenzamos a colocar o al vaciado de concreto, como se dice vulgarmente, ¿no? O popularmente se le dice el vaciado de concreto. Comenzamos a atender el vaciado de concreto de acuerdo a la dosificación que nos indican los planos. Para esto, una vez efectuado el vaciado del concreto, una vez terminado el vaciado del concreto, tenemos que curar este propio concreto, porque este concreto produce una reacción exotérmica. ¿Y qué hace esta reacción exotérmica? Pierde agua. Para que nosotros logremos alcanzar la resistencia dosificada, necesitamos curar. ¿Qué es curar? Echarle agüita. Tenemos que echarle agua durante los 23 días de reposo. Tenemos que estar echándole agua al concreto para que pueda alcanzar su resistencia para lo cual ha sido dosificado, ¿no? Una vez vaciado los cimientos, ya pues comenzamos a armar
el encofrado para el sobrecimiento. Los sobrecimientos son los elementos los que van a recibir a toda la línea de ladrillos, o el muro se va a parar sobre el sobrecimiento. Ya, así como vemos en esta imagen, los sobrecimientos se encofran y luego se procede a vaciar los sobrecimientos. De igual manera que con los cimientos se tiene que esperar cierto tiempo prudente, curándolo también porque es un concreto de cimentación o de sobrecimentación. Luego, una vez ya curado, pasado el tiempo de fragua necesario, se procede a colocar los ladrillos. Los ladrillos se colocan a la primera hilada, cuidando la distancia que debe ser entre ladrillo y ladrillo. La junta debe ser de 1 a 1.5 centímetros y a 5 centímetros para hacer el dentado de ladrillos que va a ir confinado con la columneta. Acá en la imagen vemos cómo se colocan los ladrillos a la primera hilada y qué materiales se necesitan, por ejemplo el nivel de albañil. Una vez colocada la primera hilada, comenzamos a tejer los ladrillos. Según la norma, la E070, nosotros tenemos que tejer los ladrillos máximo por día a 1,30 m. 1,30 m de altura es lo máximo que la norma nos permite tejer, porque si superamos esa cantidad, el peso del mismo ladrillo, el peso del mortero concreto que se le aplica al ladrillo, va a generar de que se deforme los morteros inferiores y no trabaje de manera adecuada. Por eso la norma nos indica que debe estar a 1,30 m de altura. La separación entre ladrillo y ladrillo debe ser de 1 a 1.5 centímetros, tanto en vertical como en horizontal. Y el dentado, como ya les decía, el dentado que va a ir en confinación con las columnetas, debe estar máximo a 5 centímetros del fierro columna. En este caso, vemos cómo se anclan también los ganchos. Los ganchos son unas varillas que son aproximadamente de 52.5 centímetros, 53 centímetros, ya los cuales 40 centímetros están inmersos, están dentro del muro, y 12.5 centímetros se utiliza como gancho. ¿Para qué? Esto es para confinar, para ayudar que el muro se complemente con la columneta y a su vez con las vigas soleras, como ya les había explicado en el video anterior. Más o menos este es el acabado que nosotros podemos tener gracias a una imagen que hemos encontrado en internet. Es más o menos lo óptimo que se puede querer para tener una columneta de una viga o una columna de confinamiento. Ahora procedemos a vaciar las columnas. Entendamos que las columnas son elementos estructurales muy importantes dentro de nuestra edificación, para lo cual nosotros tenemos que cuidar bastante el vaciado de estas propias, ¿no? Como vemos en la imagen, el encofrado está muy bien apuntalado y está muy bien amarrado, para lo cual los albañiles muchas veces utilizan el lateado, como propiamente lo decimos, popularmente lo decimos, ¿no? Ellos latean y cada cierta altura de concreto que se va avanzando, se le da algunos martillazos o se le chucea, pero de acuerdo a la altura no se puede chucear, por eso es que se le dan los golpes, ¿para qué? Así vibrar y asegurarnos de que no existen globos de aire dentro de nuestro vaciado de columna. Si es que existieran estos globos de aire, se producen las famosas cangrejeras. Estas cangrejeras lo que producen son fisuras, grietas, mal trabajo de los elementos estructurales. Por eso es que es muy importante evitar las cangrejeras dentro de las columnas y vigas. Para esto, como les vuelvo a repetir, lo más popularmente utilizado es el chuzado con otra varilla de fierro o los golpes. En el mejor de los casos, como vemos en la imagen, hay un señor que tiene una máquina colgando en el pecho. Eso se le llama vibrador. Este vibrador hace lo mismo que el chuzado, evita los vacíos de aire que existen dentro de la mezcla ya vaciada en el encofrado que tenemos ahí a continuación. Una vez efectuado el vaciado, se esperan 2 días o 24 horas para comenzar a desencofrar la columna y posteriormente tienes que curarlo de igual manera 23 días. Luego de eso se procede a hacer armado de
de techo o armado de viguetas para la losa aligerada, ¿verdad? Para esto se utiliza panderetas, se utiliza fierro, un fierro de temperatura, y lo más importante es la dosificación del concreto y cómo se va vaciando. De igual manera, como vemos en la imagen, se necesita una vibradora eléctrica. Esta vibradora evita los vacíos dentro de las viguetas, ya que como es una vigueta, cumple la misma función de una viga dentro de la losa, y es importante que estas vigas tengan toda la seguridad de estar completas, concretas, como su propio nombre lo dice, ¿no? Sin vacíos, sin cangrejeras. Esto también de igual manera, para poder desencofrar el techo se esperan 23 días. 23 días en los cuales tienes que estar curando constantemente el techo, ¿ya? Y luego de eso, posteriormente se quitan todo el tipo de encofrado para que haya recibido su resistencia máxima. Hasta aquí queda la exposición de hoy para que puedan saber cómo está la estructura de su vivienda de estructura portante. Muchas gracias. Por ahora es todo conmigo. Que tengan muy buen día. Gracias.